Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profe? ¿Qué me Muy cuenta? bien, señor. Todo muy bien. Aquí preparado para aprender más cosas. Compartir con usted cosas. Estoy listo. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Estamos ya listos? Listo, profe. Buenos días, mi nombre es Daniela Giraldo, soy residente de tercer año de Cirugía General de la Universidad de Antioquia. El tema que voy a hablar hoy es malformaciones linfáticas a nivel de la región cervical. Mi asesor fue el doctor Walter Romero, a quien le doy los agradecimientos por la asesoría. Como contenido de esta charla vamos a hablar un poco de epidemiología, de definición y etiología, la clasificación, la clínica de estos pacientes, las diferentes complicaciones que pueden presentar, las ayudas diagnósticas que tenemos disponibles, los diferentes tratamientos y finalmente las conclusiones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las malformaciones linfáticas han venido adquiriendo diferentes nombres para definir esta patología como linfangioma, linfangioma quístico, higroma y hemolinfangioma. Estas definiciones ya no se usan y se recomienda usar una definición generalizada como malformaciones linfáticas. Este término fue añadido en 1982 y los términos previamente descritos se describieron por primera vez en 1828. Como epidemiología, tenemos que está presente en el 0.3 al 1.5 de la población,
prevaleciendo en igual en ambos sexos, y la ubicación más común va a ser la cabeza y el cuello en un 70 a un 80% de los pacientes. El 80 al 90% los vamos a diagnosticar antes de los 2 años y el 50% los vamos a diagnosticar al momento del nacimiento. Sin olvidar que estos pacientes los podemos ir diagnosticando durante la infancia o durante la adolescencia. La incidencia estimada es 1 de cada 2.000 a 16.000 nacidos vivos, y las tasas de mortalidad pueden llegar de 3.5 a 5.7%. La tasa de mortalidad principalmente es por compromiso de la vía aérea y por compromiso de la vía digestiva. Como definición, vamos a tener que es una lesión congénita del sistema linfático que va a estar compuesta por múltiples canales y cavidades de diferentes tamaños que van a resultar en una acumulación de linfa. Vamos a ver que hay diferentes etiologías descritas en todos los artículos que encontré. Primero, sabemos que el sistema venoso se deriva el sistema linfático se va a derivar durante el desarrollo embrionario del sistema venoso, aproximadamente en la semana 6 y 7ª de gestación, y posteriormente en la semana 9ª a 10ª se van a realizar todas estas conexiones del sistema linfático con el cuerpo. Entonces, la primera causa de esta patología va a ser una falla en la conexión del sistema linfático. También se describe un arresto o un bloqueo en el desarrollo de los canales linfáticos primordiales que se generen durante este desarrollo sistemas linfáticos accesorios, y finalmente también se han descrito una mutación en este gen que lo que ocasiona es que se da un deterioro en el desarrollo de los canales linfáticos debido a un inadecuado funcionamiento de las células endoteliales. También está descrito que esta patología se puede dar por causas de traumatismos, de procesos inflamatorios crónicos o por procedimientos quirúrgicos realizados. Pero no queda aún claro cuál es la etiología y aún es desconocido la etiología en este tipo de patología. La clasificación de las malformaciones vasculares, debemos tener en cuenta que esto cambió. La última clasificación es la descrita por la Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías Vasculares del 2014, donde las malformaciones linfáticas va a estar dentro del espectro de malformaciones simples. En estas vamos a ver que se describen tanto las comunes quísticas y se derivan otras patologías como la anomalía linfática generalizada, el síndrome de Gorman y el linfedema primario. Las comunes quísticas, que son las que nos vamos a enfocar el día de hoy, se van a clasificar en macroquísticas, que son una o múltiples cavidades de más de 2 centímetros, las microquísticas, que van a ser una o múltiples cavidades menor de 2 centímetros, y finalmente las mixtas. Vamos a ver que en las malformaciones vasculares mixtas siempre va a predominar alguna de las dos, o macroquísticas o microquísticas, y eso va a ser importante para definir el manejo de los pacientes. Y no debemos olvidar que existe también la clasificación de las malformaciones que son de alto flujo, como las arteriales, las arteriovenosas o las combinadas, y finalmente las de bajo flujo, que van a ser las capilares, las venosas y las linfáticas. Esta patología está asociada a otros síndromes como el síndrome de Noonan, el síndrome de Turner y el síndrome de Down. Se han descrito que principalmente estos pacientes van a presentar lesiones macroquísticas predominantemente. La clínica de estos pacientes va a ser muy variable. Esto va a depender mucho de la extensión y de la profundidad de la malformación que tengan estos pacientes. Se describe como una tumoración palpable, como podemos ver en la imagen, de consistencia blanda, no va a ser compresibles y no van a ser pulsátiles. Estas no van a cambiar de tamaño con las maniobras de Valsalva, a diferencia de las malformaciones venosas. Pueden tener los pacientes linforrea, la piel va a estar con marcada pápulas linfáticas, los quistes pueden estar vacíos o pueden estar llenos de líquido. Este líquido va a estar compuesto por linfocitos y macrófagos, y finalmente los pacientes pueden tener dolor. Como dije al inicio, toda esta sintomatología de los pacientes va a depender de la extensión y del compromiso. Si tienen compromisos de la vía aérea o de la vía digestiva, van a tener problemas para la respiración, van a tener alteración en la alimentación y pueden tener hasta dificultad para la habla.
La ubicación más común, entonces, como dijimos al inicio, va a ser a nivel cervical, es el principal, y dividiendo el cuello en los triángulos, vamos a ver que la principal ubicación va a ser a nivel del triángulo posterior, el 70 al 80%, nuevamente repito este valor que va a ser principalmente localizado a nivel de la cabeza y del cuello, y como segunda ubicación de las malformaciones linfáticas vamos a tener la axila, que va a ser principal en el 20% de los pacientes. Posteriormente, en otras zonas donde podemos encontrar estas malformaciones va a ser a nivel del abdomen, a nivel de la ingle y en tórax, principalmente en mediastino anterior. Tenemos esta clasificación, que es la clasificación de Serres, que es una clasificación que está descrita desde hace muchos años. Esta clasificación es principalmente para la ubicación y el compromiso de estas lesiones y vemos que entre un estadio más alto el paciente va a tener más complicaciones, principalmente si le hacemos un manejo quirúrgico. Entonces tenemos la clasificación de Serres que va de estadio 1 a estadio 5. El estadio 1 va a ser un compromiso unilateral intraioideo. El estadio 2 va a ser un compromiso supraioideo unilateral. El estadio 3 va a ser un compromiso unilateral supra e infraioideo. El estadio 4 va a ser infraioideo bilateral. Y finalmente el estadio 5 va a ser un compromiso bilateral tanto supra como infraioideo. Los pacientes que presentan malformaciones linfáticas van a tener múltiples complicaciones, pero esto se da principalmente en los pacientes que tienen unas malformaciones linfáticas muy extensas y muy profundas. Los que tienen unas malformaciones de pequeño tamaño, puede que esto no lo vayamos a encontrar con tanta frecuencia. Estos pacientes han descrito que tienen mayor riesgo de infecciones, principalmente por la éstasis del flujo que genera esta malformación, además porque como no tenemos principalmente estos vasos linfáticos para transportar todas las células inmunitarias, los pacientes pueden presentar linfopenia. Esto genera al paciente más riesgo de infección. También puede presentar sangrado de la malformación, si tiene algún compromiso venoso o arterial combinado, pueden tener compromiso estético, compromiso óseo o desplazamiento de órganos, compromiso de la deglución, de la respiración, del lenguaje y si compromete ya la parte superior de la cara, compromiso de la visión. Como ayudas diagnósticas tenemos la ecografía como el estudio el cual nos puede servir principalmente para vigilar la respuesta a la terapia y como guía para realizar diferentes procedimientos, principalmente la escleroterapia, que más adelante vamos a hablar de las lesiones macroquísticas las vamos a ver anecogénicas, multiloculadas y los tabiques van a ser muy delgados, los cuales pueden tener un escaso flujo sanguíneo y las lesiones microquísticas van a ser hiperecogénicas de un aspecto sólido y de alta densidad. La limitante más importante de la ecografía va a ser en lesiones muy profundas y lesiones mayor de 10 centímetros, en la que en estos pacientes podemos usar la tomografía. La tomografía nos va a servir principalmente para ver el compromiso con estructuras vecinas y además nos va a servir como planeamiento quirúrgico en los lugares donde no tengamos tanta disponibilidad a la resonancia, que más adelante vamos a ver que es el gold estándar para el diagnóstico. En la tomografía podemos ver las lesiones quísticas hipodensas, homogéneas y de paredes delgadas. Podemos ver el componente líquido que tienen en su interior y el realce septal. En la resonancia vamos a ver que tiene una gran ventaja ya que nos permite diferenciar adecuadamente la lesión quística y su compromiso con órganos vecinos. Nos va a definir mucho mejor la lesión que en la tomografía, pero tiene una limitante que ya todos conocemos, que va a ser su alto costo y su poca disponibilidad. Pero debemos conocer que este es el gold estándar para el diagnóstico y para un planeamiento quirúrgico. Esta guía es una guía publicada en el 2024 de el manejo de los pacientes pediátricos con malformaciones linfáticas. Esta es una revisión sistemática publicada por la APSA y en esta vamos a iniciar a hablar de todo el manejo disponible que tenemos para este tipo de pacientes, donde anteriormente la terapia única era lo que principalmente íbamos a realizar, pero claramente en esta guía nos demuestran que el manejo multimodal es el que ya debemos utilizar en estos pacientes. El objetivo del tratamiento va a ser restauración y preservación de la integridad funcional y estética de nuestros pacientes. Vamos a ver que no hay un gold estándar ni hay un consenso claro sobre las indicaciones de manejo de esta patología
y va a persistir mucha variación frente a las estrategias de manejo de las malformaciones linfáticas. Si me están pasando las diapositivas, qué pena. Si están viendo qué pasan. Dani, yo las veo pasar un poquito más retrasado, pero sí pasan. Listo. Bueno, entonces acá lo que les estaba mostrando, la guía del 2024, que el objetivo va a ser restaurar y preservar la integridad funcional y estética de nuestros pacientes. Entonces, el manejo quirúrgico, vamos a ver que históricamente era un manejo de primera línea, era lo primero que íbamos a usar en este tipo de pacientes, pero ahora vamos a ver que hay muchas más estrategias menos invasivas y que el manejo quirúrgico lo podemos dejar con un manejo combinado frente a estas otras terapias. Este aún va a ser usado para pacientes con malformaciones potencialmente mortales que comprometan la vía aérea, que tengan un crecimiento rápido, que generen una deformidad cosmética, que la escleroterapia no les haya servido, enfermedades microquísticas, que vamos a ver más adelante que la escleroterapia no tiene tanta respuesta a este tipo de malformaciones, y finalmente si requerimos de diagnóstico histológico. El problema del manejo quirúrgico, vamos a ver que tienen múltiples complicaciones. Entre estas, los pacientes pueden tener infecciones, pueden tener sangrados, pueden tener lesiones nerviosas, tanto del nervio facial, lesiones de la cadena simpática, del nervio frénico, de diferentes paracraneales, y también podemos tener compromiso del conducto torácico generando un quilotórax. Pero lo más importante y la mayor complicación del manejo quirúrgico va a ser la recurrencia de los pacientes. Se describen tasas hasta del 53% de recurrencias a pacientes que les realizó manejo quirúrgico. Y esto es explicado principalmente ¿por qué? Porque no se hace una resección completa de estos quistes, y estos quistes que se quedan o que quedan remanentes en el paciente va a generar un aumento de la presión y va a hacer que se dilaten los quistes que quedan linfáticos en el paciente y genere un aumento del tamaño de estos. Este artículo vamos a ver que la mayoría de los estudios que les voy a poner son series de casos, no hay estudios muy grandes de esta patología. Este artículo es publicado, es del año 2020, donde ellos hacen un manejo de los pacientes quirúrgicos con malformaciones linfáticas. Es un estudio descriptivo desde el 2008 al 2017 de 254 casos. En estos pacientes, como vemos, la epidemiología se parece mucho a las que les dije inicialmente. El 53.9% de los pacientes tenían de 1 a 4 años. La clínica principalmente de estos pacientes era la disnea, el estilo respiratorio y la sensación de masa o de tumor. El tamaño de la lesión, el 42% de los pacientes iba a ser de 6 a 10 centímetros y el 34% de los pacientes iba a ser de 11 a 15 centímetros. La ubicación más común era a nivel del cuello en el 77.6% de los pacientes, y esta se dividía más común a nivel unilateral, tanto supra como infraoideo. Las complicaciones que presentaron estos pacientes por la resección quirúrgica: 84% no presentaron ninguna complicación y 38% presentaron seroma. Además, vemos que diferentes porcentajes presentaron paresia o parálisis de acuerdo al compromiso del nervio, y también presentaron fístula del conducto torácico. Este estudio es un estudio retrospectivo de malformación linfática en cabeza y cuello en niños pediátricos del 2004 al 2013 en 23 pacientes. En este estudio, 47% de los pacientes tenían lesiones macroquísticas y 8.7% tenían lesiones microquísticas y 43% tenían lesiones mixtas. Ellos ¿qué querían ver? Querían ver el control local con el manejo quirúrgico, la recurrencia que tenían estos pacientes y si presentaban alguna complicación. Entonces, la ubicación para ellos más común: 17 pacientes tenían localización supraoidea y 6 pacientes tenían localización infraoidea.
En ellos vieron que 3 pacientes tuvieron una resolución espontánea antes de hacer la intervención quirúrgica, 52 pacientes se les realizó procedimiento quirúrgico, solo uno, 8.7 se realizó varios procedimientos quirúrgicos, no describen cuántos, 8.7 se realizó manejo quirúrgico y una dosis de esclerosis, el otro 8.7% se realizó un manejo quirúrgico y más de una esclerosis, y el otro 8.7 se realizó tanto múltiples cirugías como múltiples manejos con esclerosis. ¿Ellos qué concluyeron? Concluyeron que el control local de estos pacientes, principalmente con el manejo quirúrgico, era el del 69.5%, o sea, 16 casos, pero estos pacientes tuvieron una recurrencia muy alta, casi del 40%, y esto lo vieron principalmente en lesiones microquísticas y en lesiones mixtas supraoideas. Las complicaciones descritas fueron del 8.7%, en las cuales principalmente describieron edema en la región de la resección y lesión del nervio facial. Ahora vamos a hablar del siguiente manejo, que va a ser el manejo con escleroterapia. Vamos a ver que la escleroterapia, hay diferentes esclerosantes. Vamos a tener la doxiciclina, el OK432, que es el pacinavir, que es un compuesto liofilizado del Streptococcus pyogenes, la bleomicina, que su primer uso fue en 1977, el alcohol etílico, que ya va a ser cada vez menos usado debido a sus efectos secundarios, el tetradesilsulfato de sodio, el ácido acético y la solución salina hipertónica son los más usados. Estos medicamentos los podemos usar en inyección directa a nivel del quiste, o también se ha descrito en la literatura que se puede hacer poner un catéter de varios días donde se hace una instilación constante para que el quiste, la malformación, tenga mayor exposición al esclerosante durante mayor tiempo. La escleroterapia está descrita como una opción terapéutica ideal para las lesiones macroquísticas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del manejo con escleroterapia? Entonces, lo primero que se hace, como se ve en la imagen, en esta imagen inferior podemos ver que lo primero es aspirar el contenido líquido que tiene este quiste y posteriormente se aplica el esclerosante. Se ha visto una respuesta parcial del 25 al 75%. No, los pacientes no han tenido respuesta en menos del 25% y una respuesta completa o casi completa, tanto con una reducción del volumen radiográfico, que les dije que se hace un seguimiento con ecografía o clínico, del más del 90%. Por lo tanto, esta escleroterapia se ofrece muy bien y es una buena indicación para los manejos con lesiones macroquísticas, sin olvidar que aunque no tiene la misma respuesta para lesiones microquísticas, se ha visto que también tiene una respuesta a este tipo de lesiones. Realicé esta tablita donde se pueden ver los diferentes esclerosantes que existen. Vamos a ver aquí los que les mencioné previamente. Tenemos el pacinavir, que es el OK432. Esta es una mezcla de liofilizado de Streptococcus pyogenes del grupo A. Lo que este genera es que activa una reacción inmunitaria debido a la respuesta antigénica del estreptococo. Esto hace que se activen diferentes citoquinas y que genere un proceso fibrótico en el quiste. El principal problema es pacientes alérgicos a la penicilina. También tenemos la doxiciclina, que lo que ayuda es a inhibir la metaloproteinasa y la proliferación celular, inhibiendo el BEF y disminuyendo así la angiogénesis y la linfangiogénesis. La bleomicina está en la mayoría de los artículos descrita con mayor beneficio en los pacientes con lesiones microquísticas, inhibiendo la síntesis de DNA, aumentando así una respuesta inflamatoria a nivel de las células endoteliales. El etanol, como les dije, tiene muchos efectos adversos como depresión respiratoria, arritmias, rhabdomiolisis e hipoglicemia. Y el tetradesilsulfato de sodio es un detergente que tiene, lo que hace es emulsifica todas estas lipoproteínas de la membrana celular, y el principal efecto adverso es el aumento del riesgo de infecciones. En este artículo que les muestro ahora es un artículo local de Colombia realizado en Cali por un grupo de radiólogos pediatras, en donde ellos querían ver la experiencia en el manejo de las malformaciones linfáticas a los pacientes que se les aplicaba alcohol en las lesiones macroquísticas y en los pacientes que se aplicaba bleomicina en los pacientes con lesiones microquísticas. Esto es un estudio descriptivo del 2014 al 2016
de 38 pacientes, donde 63% de los pacientes tenían lesiones macroquísticas, les demostraba en la mayoría de los artículos que son las que predominan. El 26% tienen lesiones microquísticas y 11% tienen lesiones mixtas. El 77% de estos pacientes se diagnosticaron antes de los 5 años y otra vez la ubicación más común era a nivel de la cara y el cuello. Los criterios de inclusión tuvieron en cuenta que los pacientes tuvieran malformaciones linfáticas de cualquier tamaño, que fuera de ambos sexos, menores de 18 años, y que todo el estudio y el manejo con esclerosis se hiciera en el instituto donde ellos estaban haciendo el estudio. Los criterios de exclusión fue que aquellos que se les había hecho manejo quirúrgico previo, que se les había hecho manejo esclerosante diferente al alcohol o a la bleomicina, que el tratamiento con esclerosante pusiera en riesgo la vida por la localización de la malformación o que pusiera en riesgo la funcionalidad del órgano. En total aplicaron 68% de los pacientes alcohol y 32% de los pacientes bleomicina. Como les dije, las lesiones macroquísticas se les aplicó alcohol y las lesiones microquísticas se les aplicó bleomicina. Esto lo decidieron ya que, como les dije, los artículos en la mayoría de los artículos, pues durante toda la historia, la respuesta de las lesiones microquísticas es principalmente por la bleomicina. Y a los quistes que eran mixtos se les aplicó ambos agentes. Primero se les aplicó alcohol para disminuir las lesiones macroquísticas y posteriormente se les aplicó bleomicina. Ellos definieron excelente respuesta en los pacientes que tenían una respuesta del 91 al 100%, buena respuesta del 50 al 90% y pobre respuesta menor del 50%. La resolución excelente en los pacientes fue en 5 pacientes, 25% tuvieron una reducción del tamaño de la lesión entre el 50 al 90%, 13 pacientes mostraron una respuesta muy pobre, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes, las lesiones eran principalmente a nivel de tórax y 7% de estos pacientes antes tuvieron crecimiento de la lesión. Ellos medían todo este seguimiento por ecografía con un control 60 a 100 días después del procedimiento. En estas imágenes podemos ver principalmente lo que ellos publicaron. Esta primera imagen es una malformación linfática macroquística a nivel del muslo derecho. Podemos ver una imagen anecoica de paredes finas y se aplica el esclerosante por visión fluoroscópica. En la imagen de la derecha podemos ver otra vez una nueva ecografía donde ya se ve la disminución del tamaño de la lesión. Y esta segunda imagen ya se ve una malformación macroquística a nivel del tórax, donde nuevamente se hace guía fluoroscópica y se ve que la malformación en la ecografía inferior de la imagen inferior ya se ve con disminución del tamaño considerablemente. En este estudio, donde lo que quieren ver es la seguridad y la eficacia de otro esclerosante, ya no es la bleomicina ni el alcohol, sino el OK432. Este estudio fue publicado en el 2022, también es un estudio retrospectivo de 37 pacientes, donde los principales iban a ser niños. Se realizó del 2000 al 2021. La principal ubicación eran de estos 25 pacientes eran cabeza y cuello y la mayoría recibieron 3 inyecciones, un paciente recibió más de 3 inyecciones. Ellos lo que querían ver era primero la eficacia y la seguridad. Vemos que la complicación principal, como les he mencionado desde que hablamos de los esclerosantes, va a ser el edema a nivel del sitio de inyección. En estos pacientes fue del 89%. Algunos pacientes presentaron fiebre, enrojecimiento en el sitio de la inyección y dolor. La respuesta fue excelente o buena en 32 pacientes, como podemos ver en la imagen donde publican algunos de los pacientes que realizaron. Esta respuesta fue buena en 86.4% de los pacientes. Esto tiene relación con lo que está descrito en otros textos, donde dice que el manejo con el OK432 tiene una regresión de las lesiones hasta en un 96% de los pacientes. 2 pacientes tuvieron una respuesta media y 3 pacientes no tuvieron respuesta. Ellos concluyen que el manejo con el OK432 tiene una aplicación segura, sin efectos adversos muy graves. Y como les dije, la escleroterapia es la primera línea para lesiones macroquísticas o lesiones mixtas para disminuir estas lesiones macroquísticas y posteriormente realizar un manejo de las lesiones microquísticas.
podemos ver que hay diferentes y múltiples artículos donde nos van a hablar de múltiples esclerosantes, en donde hay algunos que tienen una respuesta mayor o menor a las malformaciones y al tamaño de estas malformaciones, como vemos en este artículo y como vemos en estas imágenes. Hay muchísimos durante todo, pues todos son reportes de casos o series de casos. Entonces, para concluir de las complicaciones de la escleroterapia, vamos a ver que aunque estas tienen complicaciones y se presentan complicaciones en los pacientes, depende del esclerosante que uso. En general, los pacientes van a tener inflamación y pigmentación de la piel, pueden tener sangrados, pueden tener compromisos de los nervios al momento de la aplicación y hay unos que se han descrito como obstrucción de la vía aérea. Además, también tenemos, por ejemplo, que la bleomicina puede generar disfagia, la doxiciclina puede generar una fístula cutánea y se ha descrito también que en pacientes en quienes se les aplica OK432 a nivel de la cara pueden tener proptosis. Espérenme un momentico que me está pasando las diapositivas. Listo. Bueno, en esta revisión sistemática ya hablamos de manejo quirúrgico, ya hablamos de escleroterapia, entonces encontré este artículo donde ellos querían comparar tanto el manejo quirúrgico, el manejo con escleroterapia y el manejo combinado, tanto quirúrgico como escleroterapia en pacientes con malformaciones linfáticas. Al final eligieron 57 pacientes, elegibles 57 artículos con un total de 1.573 pacientes, en donde vemos que la relación hombre-mujer iba a ser similar, ¿cierto? No vemos una diferencia muy grande. La edad de presentación de los pacientes iba a ser 21 meses, que se correlaciona con lo que hemos dicho durante toda la charla, y el seguimiento de estos pacientes iba a ser durante 2 años. Las lesiones principalmente encontradas fueron lesiones macroquísticas en 57.1% de los pacientes y la clasificación de CR más común era la clasificación tipo 2 en el 42% de los pacientes. A los pacientes se les realizó a 982 pacientes manejos con escleroterapia, en estos principalmente en las lesiones macroquísticas, que fueron 60.3% de los pacientes. A 501 pacientes se les realizó manejo quirúrgico, también principalmente en lesiones macroquísticas, 51.7% de los pacientes. Y a 90 pacientes se le hizo manejo combinado, principalmente en lesiones mixtas del 70% de los pacientes. Vamos a ver que esta población de manejo combinado, tanto escleroterapia como mixta, no fue lo suficientemente estadístico, por lo que en las conclusiones no lo añadieron. En esta imagen podemos ver que tanto el manejo con escleroterapia y el manejo con cirugía combinado, comparándolo entre uno y otro, no fue estadísticamente significativo en ninguno de los tres, en las lesiones microquísticas, ni en las lesiones mixtas, ni en las lesiones macroquísticas. Pero vemos que el manejo con cirugía tuvo mejor respuesta principalmente en las lesiones microquísticas, para una reducción del más del 50% de volumen. Para una reducción del más del 100% del volumen, también el manejo con cirugía mostró, aunque no fue estadísticamente significativo, mayor reducción en las 3 lesiones en comparación con la escleroterapia. Pero dejar claro que no fue estadísticamente significativo. Finalmente, les quiero hablar del manejo médico, luego de hablar del manejo quirúrgico, de la escleroterapia, ahora del manejo médico. El manejo médico, vamos a ver, y voy a hablar de múltiples tipos de medicamentos. Acá vamos a hablar del sirolimus, del sildenafil, del propanolol, de ácido acetil salicílico y de otros medicamentos. Vamos a ver que estos también tienen diferentes complicaciones, pero la mayoría de los estudios usan el manejo médico para las lesiones extensas, las lesiones múltiples y las lesiones refractarias al manejo con escleroterapia o al manejo quirúrgico.
Entonces, primero vamos a hablar del sirolimus. Este es un inhibidor de la diana del mTOR, principalmente usado en el trasplante renal. El principal efecto de este es disminución del factor de crecimiento vascular endotelial, lo que me limita la linfangiogénesis y la angiogénesis. La dosis recomendada en los diferentes artículos, aunque no está estandarizada, es de 0,8 miligramos 2 veces al día. Se describió que hasta el 87,9% de los niños tenían una respuesta radiológica parcial con una reducción del volumen hasta el 50% y una respuesta clínica parcial del 97%. Es muy raro tener una respuesta completa con los medicamentos con el manejo médico. Vamos a ver que con este es el que más respuesta se describe y la respuesta completa descrita por este medicamento es hasta el 3,4%. Los efectos adversos, como todos los medicamentos, vamos a tener reacciones adversas, pero estas son leves y autolimitadas. En el 54% de los pacientes podemos presentar mucositis, dislipidemia o rash. Y también se describen reacciones adversas graves, como la neumonía ocasionada por Pneumocystis jirovecii, pero esta es muy rara. En este artículo nos va a mostrar la eficacia de este medicamento en pacientes con malformaciones linfáticas a nivel del cuello y la cara. Es una revisión sistemática donde se agruparon 28 estudios. A estos pacientes también se les aplicó la dosis que les dije previamente de 0,8 miligramos 2 veces al día y casi la mitad de estos pacientes ya habían tenido manejo previo, sea con escleroterapia, con cirugía o con ambos procedimientos. Ellos encontraron que 96 pacientes, o sea, 91,4% de estos pacientes respondieron al manejo con una terapia de 6 meses a 4 años. Ellos tenían este espectro de tratamiento muy amplio y vieron que disminuían tanto el volumen como tenían una respuesta clínica significativa. De los 28 estudios, solo 18 estudios describieron efectos adversos como la hiperlipidemia, la neutropenia y celulitis. El siguiente medicamento que vamos a hablar es el sildenafil. Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa. También tiene efectos adversos como vómito, diarrea, priapismo, flushing o infecciones respiratorias de las vías aéreas superiores. 48% de los niños que se les aplicaba estos medicamentos tenían una mejoría radiográfica leve del 1 al 25%, 50% tenían una mejoría clínica leve y ningún paciente tuvo una respuesta completa con el manejo médico. Pero se vio que este manejo escrito en este artículo que leí, que tiene mejor respuesta a las lesiones macroquísticas que a las microquísticas. También tenemos el propanolol. El propanolol, por su efecto beta bloqueante, lo que hace es que actúa principalmente en el factor de crecimiento vascular endotelial y en el factor de crecimiento de los fibroblastos, generando y disminuyendo así la linfangiogénesis y la angiogénesis. Este tiene muy poca respuesta. Vamos a ver que la respuesta radiográfica no llega ni al del 10%, la respuesta clínica de los pacientes es del 60 al 75% y tiene 0% de respuesta completa. Se describen múltiples medicamentos como la ciclofosfamida, el ácido acetilsalicílico, el alpelisib, que es el inhibidor del gen que les mencioné al principio, que tiene mucho que ver con una de las teorías de la etiología de esta patología. Y también se describen otras terapias como la terapia láser, que está indicada principalmente en pacientes que tienen lesiones cutáneas, y la radiofrecuencia en pacientes que tienen lesiones a nivel de la mucosa oral o de la laringe. Finalmente, hablar del tratamiento conservador. Este tratamiento conservador es muy amplio, lo describen tanto desde manejo antibiótico en procesos infecciosos, manejo con esteroides, terapia descongestiva como drenaje linfático y vendajes de compresión y finalmente vigilancia clínica. La vigilancia clínica es principalmente en los pacientes que son asintomáticos o tienen lesiones de pequeño tamaño, porque se ha visto que aunque es muy poco el porcentaje, hasta el 3% de los pacientes pueden tener una involución espontánea de la malformación linfática. Para finalizar, quería mostrar este algoritmo que lo encontré en este artículo, donde nos habla del manejo de las diferentes malformaciones linfáticas. Si el paciente tiene una malformación linfática y es de pequeño tamaño y es asintomática, lo puedo observar.
Si el paciente tiene una malformación linfática grande y sintomática, le vamos a hacer las ayudas diagnósticas que tengamos disponibles para hacer un diagnóstico. Si el paciente tiene una lesión macroquística, hay que determinar la extensión. Si es muy extensa, se recomienda hacer escleroterapia, ya que la cirugía nos puede tener mayor complicaciones como las que mencionamos, mayor deformidad del paciente, mayor riesgo de infección o de lesión nerviosa. Y si es muy localizada, se puede hacer un manejo concomitante, tanto escleroterapia y posteriormente con cirugía si queda algún remanente quístico. Finalmente, las lesiones microquísticas también vamos a determinar la extensión. Esta se recomienda principalmente si está localizada realizar cirugía o, como les dije, el manejo con bleomicina, que es el esclerosante que mejor respuesta ha tenido a las lesiones microquísticas. Y si está extensa, ya mencioné por qué no se recomienda de primera línea la cirugía, sino el manejo con esclerosante. Ya si tenemos una lesión mixta, como vemos al lado derecho del algoritmo, tenemos que determinar siempre cuál va a ser la lesión dominante. Si es macroquística, nos vamos para el manejo de las lesiones macroquísticas, o si es microquística, vamos a iniciar un manejo, depende de la extensión, con escleroterapia o cirugía. Como conclusiones de esta charla, quiero mencionar y recordarles que no existe un consenso estandarizado para el tratamiento, por lo tanto se debe conocer todas las opciones disponibles, tanto quirúrgicas mínimamente como escleroterapia y finalmente el manejo médico, conocer sus indicaciones y sus posibles efectos adversos. El manejo quirúrgico tenemos que tener claro que no es la primera opción dado los altos índices de complicaciones. Sin embargo, no debemos descartar esta ayuda como un manejo coayudante a las otras terapias. Y finalmente, no olvidar que debemos tener un manejo multidisciplinario para ayudar y optimizar e individualizar la terapia en cada paciente. Muchas gracias, quedo atenta a los comentarios. Hola, doctora Daniela, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, el tema de las malformaciones linfáticas y imagen cuello realmente termina siendo todo un reto quirúrgico para nosotros los cirujanos, porque lógicamente está la parte de deformación que produce, pero también está la parte de comprensión. Y yo creo que resumiste muy bien en el algoritmo cuáles son las mejores opciones dependiendo de las características de la lesión y cuál tipo de tratamiento es el que está indicado para producir, ¿verdad?, el menor efecto de masa sin lesionar los órganos adyacentes. Con la O432 lo que sucede es el tema de la cadena de frío. Hasta donde tengo por lo menos conocimiento, en Colombia es difícil conseguirla precisamente por el tema de importación y cadena de frío, pero puedo estar equivocado. De pronto pueden haber ya algunos centros que dispongan de ella. En cuanto al alcohol, la mayoría de los radiólogos intervencionistas, por lo menos en el hospital, usan mucho todavía el alcohol, creo que es al 93, al 97%, pero el cuidado grande es el tema que mencionabas de las arritmias y de la disfunción electromecánica. En alguna época usamos mucho la bleomicina, de hecho la colocábamos nosotros los cirujanos y ahorita con el apoyo de los radiólogos, pues obviamente se hace bajo visión directa. El tema de la bleomicina es que también está asociado a fibrosis pulmonar. Yo te quería hacer dos preguntas. La primera, en los artículos o en los protocolos que revisaste, cuando el fetólogo nos informa que viene un bebé con un linfangioma de cuello, ¿en qué casos piensas tú que estaría indicado complementar estudios diagnósticos durante la vida fetal o hacer algún tipo de intervención fetal? Es como la primera pregunta, son dos. Listo, profe. En los pacientes en los que en la vida pues, neonatal se les identifica la malformación linfática, en unos estudios que, pues los que leí, solamente se les realizaba drenaje en estos pacientes si comprometía la vía aérea y se les puede hacer intraútero.
Sí, normalmente, digamos que en la vida fetal se recomienda algún tipo de intervención intraútero solamente si hay algún signo de hidrofetalis, ¿verdad? El hidrofetalis es como la falla cardíaca fetal de origen no inmune y es sobre todo en esas masas grandes, extensas, que pueden ser linfáticas, que estén comprometiendo el retorno de los vasos del cuello e incluso de la cava superior. Entonces se manifiesta como una falla cardíaca. Realmente son muy poquitos los casos y en el hospital, de hecho, tenemos documentados 1 o 2 casos de lesiones macroquísticas que en el feto solamente se punciona y se drena. Digamos que en ese momento no se hace escleroterapia porque coloca en riesgo como el embarazo, un parto prematuro, entonces solo se puncionan y se aspiran. Y la segunda pregunta, ¿en qué tipo de pacientes también con diagnóstico prenatal piensa o revisaste que se recomienda hacer algún tipo de planeación del parto o de intervención intraparto o intracesárea por parte como del grupo multidisciplinario, del grupo quirúrgico? Pues, profe, creería que es la misma que le mencioné. En los pacientes que comprometa la vía aérea, pues planear todo en el momento del procedimiento al nacer. En los pacientes que van a comprometer la vía aérea, pues. Sí, exactamente eso, ¿cierto? Cuando yo tengo un bebé con un chaos pues que probablemente está comprimiendo la vía aérea, que no va a ser capaz de ventilar solito, probablemente hay que hacer una terapia EXIT, eh, un símil EXIT, ¿verdad? En donde la idea es que el bebé nazca, se intube el bebé durante el mismo acto del parto o de la cesárea, que lo ideal sería que fuera una cesárea programada, y antes de cortar el cordón umbilical, digamos que acceder a la vía aérea con el laringoscopio, intubarlo y ya dependiendo de las características de la lesión con la vía aérea asegurada, y ahí sí se puede hacer un estudio de imagen o incluso pensar en la resección quirúrgica. Daniela, un seminario muy interesante. El algoritmo y la revisión que hiciste me pareció muy actualizada, muy bien referenciada. Muchas gracias. Gracias, profe. La doctora Daniela, buenos días a todos. También estoy de acuerdo que hiciste un muy buen seminario, muy juicioso y aprendimos mucho. Yo también tengo 2 preguntas y la primera es si encontraste de forma objetiva, es decir, en algún estudio que nos hablen específicamente de las complicaciones quirúrgicas, que no sea la recurrencia, porque incluso ya nos quedó muy claro esa alta tasa que nos mostraste. Pero que nos describan exactamente qué complicaciones tienen, especialmente asociadas al tipo, si es supra o infraioideo. Y la segunda pregunta es si encontraste algún papel en algún escenario de la linfangiografía y la embolización. Doctora, de la primera pregunta, como tal, un artículo que mencione de acuerdo al compromiso de supra o infraoideo específico de cada uno, no. El artículo que mencioné, donde puse la tablita de infecciones, sangrado, lesión nerviosa, fue en general. Ellos lo mencionan en general, pero no lo describen cada uno de acuerdo a si la lesión es supra, infraoideo o unilateral o bilateral. Pero como le dije, es general, infección, sangrado, lesión nerviosa, de acuerdo a la ubicación donde tenga. Ellos sacan una tablita del porcentaje de lesión nerviosa y eso, pero no lo especifican de acuerdo a si supra o infraoideo. Y la segunda pregunta, no, profe, no leí nada de embolización. Bueno, porque cuando al principio nos hablabas de pronto de la etiogenia y de la fisiopatología, teniendo en cuenta que nos mencionabas algunas, pues, o sea, yo creo que son de otro tipo, pero algunas
no digamos que malformaciones linfáticas, sino algunas lesiones linfáticas cervicales secundarias, como nos decías, a procedimientos quirúrgicos o secundarias a trauma, podría pensar uno que en algunos casos como en esos podría tener algún beneficio y algún papel, pues como otro tipo de manejo intervencionista como el que estábamos mencionando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola Daniela, buenos días a todos. No, yo creo que ya se respondió, pues por lo menos no tengo ninguna pregunta, solo felicitarte, se respondieron la mayoría de las preguntas, que pues tenía una ahí extra, pero ya la respondiste. No, felicitarte, muy buen seminario y creo que cumpliste los objetivos que teníamos de las dudas a resolver de la charla. Bueno, muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario, seguimos con complicaciones. Hola, buenos días a todos. Vamos a